Hecho. Vale, vale. Ya estamos. Bueno, pues entonces a partir de ahí, Isabel, ya que tienes el lápiz en la boca, empiezas. Yo no propuse Claro, esta. claro. Bueno, es ¿Quién verdad la que lo puse Isabel. propuso? Pero porque ella tiene que hablar Isabel. Vale, de acuerdo. Esto es, A sus órdenes. que es uno, bueno, siempre hacemos así, ¿no? Sí, perfecto. Isabel, Claro. entonces, a ver, hablamos de México, venga. Sí. ¿Yo? Claro, Sí. tú lo pusiste. Ok. Bueno, el libro lo leí hace muchos años, ya ni me acordaba. Entonces lo tuve que volver a leer. Este, pues sobre el libro se puede escribir otro libro, pero así rápidamente y para abreviar, pues podríamos decir que es como un estudio antropológico que hace esta señora, la señora Poniatowska, y se concentra así en términos generales en un periodo muy complejo de la historia del país, como fue la Revolución Mexicana y los precedentes de la Revolución. Y bueno, ya para ir a lo más particular, pues habla de la vida de esta mujer que empezó siendo una soldadera desde muy niña. Andaba con el padre y ya cuando fue un poco mayor, pues prácticamente sigue siendo una niña. Se fue o el marido, la que se casa con ella, se la lleva, como decían la gente que se iba a la revolución, se fueron en la bola. Y entonces trata sobre la vida de esta mujer que es, pues, la veo como una sobreviviente a la violencia y a todos esos valores contradictorios que siguen habiendo en la sociedad. Por ejemplo, ella defiende sus derechos, pero por otra parte, cuando habla de las acciones de los hombres que son polígamos, ella dice que tienen que hacerlo porque los hombres siempre tienen que decir que sí, porque como son hombres tienen que cumplir. Y esa es una señal de la hombría. Entonces encuentro que tiene unos valores así un poco, um, ¿cómo diría? Como descontextualizados. Habla también algo que considero que es muy importante sobre la medicina tradicional y sobre la existencia de estos centros espiritistas eh, que al parecer son muy populares. Me tocó hace muchos años ir a uno y presenciar una de estas sesiones donde la persona entra en trance y se comunica con el más allá o el más acá. Es muy interesante cómo la gente tiende a creer en todas esas cosas. Pues eso es lo que señalaría así a grandes rasgos. Un estudio que hace esta señora, según había leído, eh, a esta mujer, Elena Poniatowska, ayudó a un antropólogo que fue a México y escribió una obra que se llama Los hijos de Sánchez, que la leí también hace muchos años y habla sobre la vida de una familia, de pues una familia desfavorecida. Y entonces, al parecer, esta señora Poniatowska, al ayudar a este señor, a Oscar Lewis, a hacer esta obra, pues se inspiró un poco en la forma en que le hizo, que es una forma de entrevista, entrevistando a los personajes, y entonces ella uh, conoce a esta mujer y se siente atraída por su personalidad, por la persona tan fuerte y sobre cómo expresa sus valores y sus derechos, y entonces decide también pues entrevistarla y sacar esta obra. Pero pues lo que tengo que decir es que sí, es un poquito complicada ahora que, bueno, cuando estaba mencionando hace unos días que es un poquito complicada por la cuestión del lenguaje. Y es cierto, el lenguaje puede ser algo que creamos en ese momento o es una expresión que ya existe. Y, por ejemplo, si queremos señalar a alguien, ofender a alguien, pues podemos decir que es hijo de su madre.
Es hijo de la tiznada, es hijo de la guayaba, es hijo de la fregada, es hijo de la tostada, es hijo de la injurria, es hijo de su mal dormir, en fin, que todas estas, sí, toda esta riqueza de expresión pues puede ser un poquito, o llevar a confundir, porque no se concentra solamente en esto, sino en muchas otras expresiones. Y quizás eso le da, pues, enriquece la obra, pero también se puede prestar a confusión. Digo, enriquece la obra porque nos habla de muchas cosas que son típicas no solamente de un país, sino de una determinada sociedad o sector de la sociedad. Y bueno, pues eso nos habla de otras cosas importantes como ciertos rituales cuando la gente muere. Pues en fin, pues eso es lo que diría la Revolución Mexicana, la vida de una soldadera. Algo que es interesante, a mí me contaban mis tías, que algunas de mis tías abuelas, las hermanas de mi abuelo paterno, se habían ido también en la bola, que algunos de sus maridos se habían ido a la revolución y que ellas se habían ido como soldaderas. Nunca supe si era cierto, pero me encuentro que es algo pues como un poco como interesante, pero lo interesante es que nunca preguntamos, nunca quisimos averiguar más, no sé por qué circunstancias, y tampoco nunca se nos dijo. Pero bueno, pues eso es lo que podría aportar ahora. Bien. Bueno, perfecto. Pues venga, otra persona más. La Marusa, que estás abajo tú, venga. Bueno, pues yo, mira, habiéndome dicho Isabel, qué es lo que pasaba al principio, que sería como otra conciencia que está desde fuera, entendí todo el libro. A mí me ha parecido maravilloso todas las palabras que no entendía nada, pero todas eran similares. Y entonces me he reído las tripas con montones de cosas de las palabras, me han parecido graciosísimas y tal, y son parecidas, más o menos, yo que sé, y tal. En lo que acabas de decir tú, antes de decir del libro, diría, con lo que has dicho de que los hombres eran más hombres por tener por irse con unas y con otras, digo, eso pasaba en España. En España, en la época del medievo, el rey Fernando I, el de Aragón, su padre dijo así, mi hijo es muy hijo porque tiene 7 hijos, antes de casarse, con las de allí de Aragón, tenía 7 hijos. Entonces, y estaba muy orgulloso de que era un hombre, como tenía que serlo. Entonces, eso mismo sería en México, pero en España, en la época de los Reyes Católicos, era un mandamiento. Eso por un lado. Y luego me ha parecido triste como es tristísimo. El corazón lo he tenido contrahecho todo el tiempo, porque Jesús me encanta el personaje. He creído, me ha parecido que es, por un lado, una aceptación, pues eso, de que a su marido se fuera, pues ya está. Podía ser rebelde, pero no era, era dentro de lo que cabía era aceptación. No era sumisa, es que aceptaba, es que la vida es así y así es. Y está. Yo, todo lo que me enervaba, yo no se enervaba. Digo, pero bueno, échalo de casa. Y tal, no sé cuánto. Y entonces como una mujer digna de escribirse sobre ella, porque era auténtica en tanto lo que cualquier contestación que daba a todo, porque para mí ha sido la biografía de ella, dentro de una época en México, de Zapata, y con muchas cosas que a mí me da mucha pena los mexicanos de ahora, porque a mí me han dicho que están con pistola en riste por 10 de pipas. Entonces, no tan lejos, a lo mejor en la cuestión de la mujer sí, pero a pistola en riste, esta Rita me ha comentado muchas veces, yo, si se retrasa mi hija esto una hora, media hora, yo ya no sé si vive o no vive, porque es que es así, y es que ya la han intervenido una vez. O sea, que tienes que tener el corazón. Entonces, el personaje me ha parecido un personaje auténtico, que es cuando tiene que aceptar, porque es que no hay otra. Es que no hay otra. Sí, por eso digo que es una sobreviviente. Es una sobreviviente, pero una auténtica sobreviviente,
pero que la sobreviviente, yo es que, aunque sobrevivan, creo que pueden tener una emoción de decir, pues no me da la gana, o cojo y me tal, o cojo y no sé cuánto. Pero es que esta no, esta era una aceptación. Pero luego en sus apartados de esto que ni me lo toquen. Por ejemplo, el hijo, cuando no el hijo, Pablo o Perico, Pedro, Perico. Perico, como mi abuelo. Pues cuando esto se ha ido y la ha dejado abandonada, vamos, y eso con su hijo, cuando vuelve dice, pues no se ha ido, pues ya está, no existe, pues no existe. Pero luego el corazoncito dice, bueno, vale, vente, pero si sé que te vas a volver a ir. O sea, tiene su dignidad. Aunque tenga esa aceptación, no es es una aceptación de creencia. Es como en la época del medievo, es una aceptación de creencia, que no se puede poner en tela de juicio eso, porque es como, ¿Dios existe o no existe? Para los que son creyentes existe. Entonces no puedes decir que no creas. No es una de raciocinio, es de creencia. Entonces me ha parecido un personaje encantador, saladísimo cuando tenía que... Bueno, el capítulo cuando cada vez que iba al libro avanzando, he visto que tenía muchas más palabras desconocidas y todavía más altisonantes y más graciosas. Pero ya he llegado, cuando llegó el capítulo de ella narrar cosas de ella, en el de Adán y Eva, ya no he parado de reírme todo el tiempo, porque tiene un ingenio, por lo menos Sí. la representa con un ingenio maravilloso. Y ya te digo, claro, es una miseria tan espantosa, y la palabra espanto no aparece ahí, y es para estar espantada constantemente. Entonces es como una biografía dentro de un país que, por lo que tú has dicho, Isabel, bueno, pues puede ir conociendo más, que yo lo único que he oído es las películas de Zapata y encima lo ponían de bueno, casi, casi. Entonces, esta mujer real porque me ha parecido eso milagroso. Yo no conozco a sobrevivientes así tal cual. Entonces, me parece es mágico. Luego, después, cuando hablaba de Jesucristo y de Dios, en otro momento que también me reía, que coge y ve y dice, es que está Dios, y Dios va y me dice que no funcionan tus audífonos. Digo, en el siglo XXI que le diga a Dios que no funcionan tus risa y jaja, o sea, como muy de sentido del humor en el sentido, pero un sentido del humor trágico, absurdo, un trágico. Pero me ha encantado y yo creo que es una biografía metido dentro. Es como que México debe ser como algo parecido a lo que representa Jesús, como que es creencia fehaciente o realismo mágico en algunos momentos y en otros momentos, que me quitas el espacio, pero sin llegar a la violencia. La violencia es la de ellos. Entonces, el de ella es que lo tengo claro. Mi dignidad acaba ahí y empieza aquí. Entonces, me parece mentira cómo un personaje se le ha podido escribir desde una aceptación que suelen ser como las personas muy desgraciadas que piden que llueva a los dioses, porque si no se seca la tierra, de la época antigua, del medievo. Y cómo eso contrasta con una mujer que mantiene su dignidad, porque mantiene su dignidad. Se muere su marido. Pero de una manera media ¿Eh? contradictoria, pero de una manera media contradictoria, pero De una manera... porque puede media contradictoria. Eso es lo que te iba a decir. Cómo en esa contradicción, por eso digo auténtica, porque la persona que reconoce que hay una contradicción en uno mismo es auténtica. El que empieza a negar dice, no, yo no, lo que va, qué tontería. Pero el que es capaz de moverse así y así, pero mantener una dignidad, que la dignidad es el eje central del ser humano, de justicia. Y entonces, si lo mantienes, lo aceptas, pero lo aceptas por creencia, pero sin saber ella qué es creencia. Que lo acepta porque lo tiene que aceptar, porque la pone, el marido la pone, la pega todo lo que le da la gana, es infiel todo lo que quiere, pero además la maltrata, la más es feo, es no sé qué, todo.
Y ella, pues, es su marido y ya está. Pero es igual que fuera un perro, que fuera, es la creencia de que la ubicación de la mujer es ser como una sabandija, ser lo que sea, es lo que te den, no lo que tú pidas o lo que quieras trabajar. La gente ni piensa. Aquí las antiguas, en los primeros del siglo, por lo menos pensaban en querer trabajar. Y teníamos a las feministas que eran las literatas. Con ellas en Francia había por lo menos un camino abierto, pero porque lo pensaban. Pero aquí no, aquí se piensa lo que se puede pensar. Y solo se puede pensar en que las mujeres, sí, señor, sí, no, que me ve hoy, pues me has pegado fuerte hoy, pues bueno, ya me voy a la cama. Adiós, vale, adiós. No sé, ya te digo, me parece que debe ser como una mezcla, tú me lo puedes confirmar más o no, como la mezcla de una biografía de una persona que habla de todas las miserias de esa persona, intercaladas dentro de la miseria del país, unido entre una contradicción de vida entre blanco y negro solo. Eso es lo que yo creo más, y que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y que me han encantado todas las palabras, me han parecido muy saladas. Me las empecé a escribir y luego digo, ¿dónde las he escrito? Ya me... Y digo, pues ya, igual, pero las puse, no sé cuántos. Y eso es lo que tengo que así que decir. Pues venga, seguimos entonces. Isabel, venga, sigue. A ver, bueno, vamos a ver, me gustó la novela, aunque según empecé, bueno, novela, sí, bueno, es una novela, sí. Creí que no me iba a gustar, pero tengo que reconocer, porque inicialmente está como muy vinculada, bueno, pues a la reencarnación, al pensamiento así un poco mágico, espiritual, y bueno, no acababa yo de encontrarle el punto, pero luego tengo que reconocer que me pareció pues la historia de una mujer con una gran dignidad dentro de una vida muy difícil que tuvo, ¿no? Porque además parece, por lo que estáis diciendo, que es el resultado de unas entrevistas de alguien que de alguna manera existió, ¿no? En un momento histórico, bueno, pues que va, por lo que yo deduje, desde principios del siglo XX, pasando por la Revolución Mexicana, que fue en 1910, y hasta Lázaro Cárdenas, que fue quien recibió a los exiliados españoles en México, ¿no? Que ya son los años 40. Entonces, bueno, digamos que los primeros 40 años del siglo XX, años por otro lado muy difíciles en el mundo occidental, al menos, ¿no? Digamos, las dos guerras mundiales, en fin, Latinoamérica también con todos los problemas. ¿Qué diría? A mí esta mujer me producía sentimientos muy encontrados, muy contradictorios, ¿no? Por un lado la veía con una fuerza interior tremenda que le permitía sobreponerse a las situaciones de vida durísimas, pero sobre todo de maltrato, ¿no? Llegando incluso al extremo de darse cuenta que su marido la iba a matar y entonces coger una pistola y decir, bueno, a lo mejor lo mato yo, ¿no? Entonces, eso ya, no sé, es una persona que se coloca en la vida, diríamos, en la supervivencia y en la resistencia. Por un lado, con una mirada a veces muy ingenua frente al mundo que la rodeaba, pero creo que porque tenía, a pesar de que era de carácter duro e intentaba ser poco amistosa y amigable, yo creo que tenía un trasfondo es que no me sale la palabra, ¿no? Pero blandito. Blanda, sí, exactamente. Entonces es esa contradicción entre la dureza externa y ese interior blando que hace, bueno, pues que cuide de algunos niños, que cuide de perico, que cuide de perros, en fin, pero que con la misma los mata si los tiene que matar. También me recordó mucho, claro, yo nací en los años 50, ¿no? Y entonces
en un ámbito rural, y creo que había una relación con la tierra y con los animales que a mí me la recordó bastante, según leía. No quizá tan feroz, pero bueno, dura también, ¿no? Entonces, digamos que me produjo, bueno, pues sentimientos contradictorios, diría. Pero luego, si tuviera que pensar en la estructura, yo diría que es claro, es una narración con un hilo temporal de esos 40 años más o menos, pero que es como una nebulosa donde ella es el personaje central, en torno al cual hay toda otra serie de personajes con toda su idiosincrasia, ¿no? Desde el padre, los hermanos, la madre, que aunque muera, a mediados del libro aparece también otra vez como personaje, las vecinas, las amigas, los hombres y las borracheras, que bueno, también me Y las recordó de ella mucho. también. Sí, las suyas, me refiero a las Sí, suyas, sí, sí. que me recordó mucho la plaza esta donde están los mariachis, es que no recuerdo Garibaldi. Garibaldi, eso, la plaza Garibaldi. Luego esa parte espiritual y los rituales que yo vi como en la plaza del Zócalo, hay a veces, o casi todos los días, hay gente haciendo ese tipo de rituales con plantas, ¿no? Entonces, y luego Ah, sí, las limpias, de los las despojos y limpias. las limpias. Eso es, Y eso es. despojos también, despojos. Sí. Entonces, a mí México me parece un país mágico, ¿eh? También tengo que deciroslo, me encanta. Me parece, de hecho, pretendo ir en noviembre a la fiesta de los muertos, a ver si lo consigo este año. Pero me gustó esa mezcla de duro e ingenuo al mismo tiempo, ¿no? Y una persona con poca malicia, aunque muy realista frente al mundo, ¿no? Y lo que el mundo le deparaba, porque al fin y al cabo lo que refleja es la parte marginal de la sociedad, ¿no? Y el sentido de la revolución, cuando lo vivió, ¿no? Bueno, la Revolución Mexicana, digamos que de alguna manera fue un triunfo en cuanto a reparto de tierras, que de alguna manera se refleja, pero es verdad que en paralelo dejó nacer, bueno, pues todo el tema del PRI y todas estas cosas que luego fueron derivando en sistemas más o menos corruptos, pero no muy diferentes de otros que hay, ¿eh? Quiero decir que no estoy haciendo una crítica, sino una mirada un poco histórica al tema. Y no sé qué más decir, que empecé a leer La Renegada, pero acabé leyéndola encantada. Bueno, bien. Bueno, Así que bueno, pues eso, si hablamos algo más sobre el tema y se me ocurre algo más, os digo, si no, pues con esto creo que tengo bastante, porque a ver, que tenía algunas cosas. Bueno, lo de los roles sexuales muy marcados, ¿eh? Es decir, sí, los hombres como hombres tienen, pero es muy, yo creo que muy propio de la época, y también y en este momento todavía pervive, incluso en España, es este tema, no sé, vamos, yo estoy viendo a Vox y estoy recordando también, digo, pero bueno, ¿esto qué es otra vez, no? Pero bueno, gracias por habernosla puesto. Aunque para este tamaño, 3 semanas, por favor. sí. Bueno, pues el trabajo hecho. Meli. Bueno, pues yo como Isabel, o sea, yo leí el primer capítulo y dije yo, oí, que os lo comenté a Isabel de aquí de Villa, se lo comenté el otro día, dije, Dios mío, no entiendo nada, ¿qué pasa en este libro? Digo, bueno, sigamos adelante.
Y bueno, después ya empecé a darme cuenta de que se trataba de la historia de una persona humilde en una época convulsa, ¿no? De una época convulsa de México. Y bueno, ya empezó a gustarme, evidentemente. Y bueno, al principio, claro, ella pues lo pasa muy mal y tal, y empezó a gustarme más cuando ella se enfrenta al marido y se convierte en una persona fuerte. Dice, ¿me matas tú o te mato yo? Entonces ella se convierte en una persona fuerte y se enfrentó a las múltiples queridas del marido y ya empezó el personaje ahí a gustarme más. Yo creo que sí que es una superviviente porque evidentemente adopta un rol masculino. Bueno, yo no sé, pelean, yo no sé, claro, Isabel dice que había más mujeres soldados, pero ella realmente adopta un rol masculino. Ella se viste de hombre, Bueno, es que pelea. realmente si no eran soldados, sino eran, les decían las soldaderas porque ellas, bueno, en este caso ella aparentemente tiene un rol más activo porque ayudaba al Sí, marido, le cargaba el arma y todo eso, sí, ella llevaba el pero arma y tal. las mujeres iban acompañando porque les cocinaban y Sí, sí. se Ya, encargaban de sí, hacer las bueno, Ese es el labores sí, término, más, propias de la mujer. quizá más sí, desde ese sí, punto de el vista. término, Yo lo pensé como más como ella convirtiéndose en soldado, con lo cual estaba adquiriendo un rol masculino, lo cual esto también la hace más superviviente todavía, es decir, es capaz de sobrevivir en un mundo de hombres y sobrevivir bien. Luego también lo comentó Marusa, me llamó la atención la aceptación de la fatalidad, ¿no? Es decir, pasan las cosas, se mueren, hay guerras, hay heridos, hay desgracias y lo aceptan, simplemente pues es lo que tiene que ser, es lo que tiene que haber, es irremediable. Las desgracias, las muertes, pues lo ve como, bueno, como eso, la aceptación de la fatalidad por Jesús y por otros muchos de los personajes. También me gustó en un punto la forma de ver su estancia en la tierra, cuando tiene al niño refugio cuando lo entierran, el niño que le llevaba el agua al campamento, dice, no fue triste para nosotros, ¿no? Porque siempre el entierro en general es una cosa triste, no fue triste para nosotros porque venimos a la tierra prestados y no es verdad que venimos a vivir sobre ella. Estamos solamente de paso. Yo creo que esto es un punto de vista muy de un nativo de la tierra, ¿no? Que en la sociedad actual pues nos consideramos dueños de esta parcela que es mía y esto que es mío, y realmente a mí parece una visión bonita bueno, pues de nuestra estancia en la tierra. Y al fin y al cabo yo creo que también pretende dar testimonio esta escritora, ¿no? De la situación de las mujeres, de la situación de la época. Su libro para mí biográfico, como decís, pero también testimonial de lo que sucedió en aquella época y que mucho es extrapolable a la sociedad actual, porque la violencia contra las mujeres pues sigue existiendo. Yo, mira, aún vengo de andar por el paseo de la playa lleno de gente. Pues un hombre mayor se acercó a mí y me dijo, adiós bonita, y no me conoce de nada. ¿Con qué permiso? Me dice un tío lleno de ahí Razón. ahí en el camino de la playa. Es decir, ¿qué tipo de libertades todavía se toman? ¿No? Yo no le miré ni siquiera, porque yo, como me dice adiós, levanto la cabeza, yo iba en mis cosas, así con mis auriculares, levanto la cabeza y miro y digo, pero esto, ¿no? Bueno, pues esto es extrapolable a la actualidad todavía, porque la situación de las mujeres, pues ya se ve que es una cosa que todavía pervive. Y respecto al lenguaje, que podríamos pensar que, bueno, que dificulta, no, yo creo que no dificulta nada en el entendimiento de la No, novela, ¿verdad? no, Podríamos pensarlo que se se entiende. entiende bien todo lo que dice, independientemente de que las palabras no las conozcamos. Y bueno, yo también le veo un poco de esta escritora, supongo que esta escritora no habla con este lenguaje, lo ha querido reproducir, o sea que es no, una no, no, cosa importante, ¿no? Capaz de reproducir este lenguaje a lo largo de tantas páginas, ¿no? Es una cosa que tiene su valor y supongo que será también un poco dar testimonio de, bueno, pues de otra manera de hablar en México, que me Y parece además que va aumentando la cantidad de palabras en la medida que se va sí, avanzando en la novela. sí, sí, es Al decir, yo final hay luego muchas ya, más. yo no le daba importancia realmente, luego yo ya leía de corrido y bla, bla, ya estaba y tal, y supongo que no, en las clases pudientes pues no se utiliza actualmente y no sé si las clases pues ya más humildes lo utilizarán, lo cual también le doy mérito a la novela de esta señora. Y bueno, me ha gustado leerla, por supuesto, y nada, que sin problemas, aunque no entendamos el lenguaje, que comprendemos Yo creo que perfectamente.
que lo enriquece, ¿no? Que Sí, yo creo que enriquece, sí. Yo creo que en el fondo, si esto lo escribieran en el lenguaje de Yo las he leído varias las cosas de clases Poniatowska, pudientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no sería la misma novela. ya te digo, yo he leído varias cosas de Poniatowska porque algunas cosas me habían gustado y es la primera vez que me encuentro con una lectura, digamos, con toda esta manera de hablar mexicana, ¿no? Que no lo habíamos encontrado, yo por lo menos no lo había Sí, encontrado. dice que O que eso habrá fue lo que alguna le otra llamó la más, claro. atención, que la oyó hablar en un sitio y entonces le llamó la atención cómo hablaba y cómo se expresaba, cómo defendía sus ideas y entonces le dijo que se la podía entrevistar Sí. y la mujer esta le dijo, claro, no se llama Jesús, tiene otro nombre. Se llama Josefina Le dijo Borges. que sí. Josefina Borges. Y le dijo, sí, y le dijo que sí y ahí fue a entrevistarla durante unas tardes, varias tardes la visitaba pero lo interesante es que sí, Elena Poniatowska, a veces cuando la he visto en entrevistas, ella habla así y me parece un poquito como lo encuentro el lenguaje que usa que es tan coloquial, como fuera de contexto, como que en su boca, como que no me sabe. Que no Porque pega. no me la imagino a ella hablando así, pero a veces así habla. Y es interesante, pero también cabe recordar que Elena Poniatowska llegó a México cuando era una chica joven. Entonces ella aprendió mucho del vocabulario de servicio que tenían en la casa. Que sería y claro, que sería esta. y aunque ella Qué sabe diferenciar delicioso. una cosa Es de decir, otra, no me afelices, no me afelices. De ahí entonces era vienen el dos. sabor, le da el No me hagas sabor. desgraciada. Sí, yo creo que sí, estuviera en otro lenguaje sería otra novela completamente, Otra novela. sería una Otra novela completa. completamente Yo distinta. creo De que eso luego lo pensé posteriormente y sí que es verdad. Y bueno, y sí que me pareció un personaje tierno, ¿no? Al final de la novela realmente lo único que me hace sentir es ternura por este personaje, independientemente de toda su coraza, toda su fortaleza, toda la fortaleza que adquirió para enfrentarse a estas situaciones tan complicadas, pero yo creo que lo que produce es ternura. Ternura, por lo menos a mí me lo también. ha, La me lo forma de ha tratar parecido. a los niños, Sí, a los animales. claro, porque Vamos. adopta, bueno, cuida el refugio, cuida el perico, cuida. Ella es una, o sea, aparte de ser una superviviente, pues es también, pues tiene muy buenos sentimientos y eso también está muy bien. Y esa capacidad de resistencia, ¿no? De poder pasar días enteros sin comer, torturada, vamos, a mí me impresionó directamente. Y una capacidad de supervivencia muy grande. Eso era como también otra creencia. No, pues no me voy a comer, no me voy a la cama comiendo, pues no voy, pues no como, pues ya está. Pero como, es como una aceptación de la fatalidad, porque ella no dice en ningún momento, me muero de hambre, tengo un hambre. No hay que comer, no hay que comer. Es que más que aceptación, no hay que comer, pues no se come, pues ya está. Más que aceptación hablaría de fatalismo. De fatalidad, de aceptación de fatalidad. De fatalidad. Sí, de fatalidad, sí, de aceptación de la fatalidad. Ella no acepta, puesto que se revela contra todo un montón de situaciones, pero termina aceptándolas, o decir, aceptándolas no. Es decir, esto es así porque es así. Claro, no hay vuelta de hoja, tampoco, tampoco ves que luche, diga, ay, o que se lamente, diga, ay, que no como, ay, que no sé qué, ay, que no voy a morir en la guerra. Me pasa, que me parece que las contradicciones que las personas que se hacen duras y tal y cual, que no han recibido como mínimo un poco de amor, y todos como ella, pues así es, pues no como, pues no duermo, pues me pega, pues no me pega. Luego no puede sacar de su corazón ternura, como para sacar ternura para los niños, para los animales. ¿De dónde sale? No os olvidéis de que participa en la guerra y dispara tiros. Y mata gente. Sí. Ella es soldado, en mi opinión es una soldado con todas sus consecuencias. Pero ¿de dónde? Tiene una capa de dureza. Porque es lo que hay. Sí, claro. Vale. Pero pasa una cosa, las mujeres maltratadas, que de eso sé mucho, que mi tesis es de eso, las mujeres maltratadas, buenas, yo no quiero recoger una persona maltratada para tenerla de asistente aquí, porque lo primero que te dicen es, oiga, yo quiero respeto. Digo, señora, yo se lo doy a todo el mundo. Pero es decir, que ternura no inspiran ternura. Y entonces esta señora inspira ternura porque ha pasado, de hecho, le estoy llamando señora y tenía una pinta más mala, pobrecita mía, en la novela, pero es una señora de arriba abajo. De todas maneras, a ver, yo dos cosas. Primero, se puede considerar casi una biografía,
porque Sí. está hecho a base de los apuntes de la narración de Josefina Bórquez, y por otra parte, eso genera un género literario que se llama novela testimonial. No es muy aceptado porque hay quien habla de que no existe la novela testimonial. Y entonces, Sí, yo creo que aquí quiere dar testimonio de muchas claro, y cosas entonces quiere dar variadas. Sí, yo testimonio creo de que todo, sí. ¿no? Y entonces se basa en realidades concretas y directas, ¿no? El papel de ella, de lo que cuenta la chica esta, Josefina, también hay que pensar que el tiempo es el tiempo el que es, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención de que acepte, digamos, el tema de la prostitución, de que acepte, digamos, bueno, pues que la gente sale con unos, sale con otros, ¿de acuerdo? Pero sin embargo no acepta el tema, digamos, de bueno, lo que el LGTBI, vaya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, eso no lo acepta. Y lo dice sí, claro. es decir, no. Es decir, Pero es la como época, la ¿no? Yo creo. homosexualidad no la acepta. Pero es la época, yo creo que eso Pero hay no sé que... hasta qué punto, no lo sé hasta qué punto. ¿No? No sé hasta qué punto si esa es una opinión de la Josefina Bórquez o eso es una opinión de ella. Porque De la también Poniatowska. hay una entrevista que se le hizo a ella y que cuenta de que hay un montón de novelistas mexicanas en Estados Unidos y alguien le preguntó por ellas y ella le contestó en ese plan que puedes decir, dice, lo malo que tienen las novelistas mexicanas en Estados Unidos es que son todas lesbianas. ¿Son todas? Lesbianas. Se acabó. Jova, Entonces, ¿Eso bueno, lo dijo quién? ¿La Poniatowska? sí, sí. la Poniatowska. Igual Bueno, tiene una fijación con es eso. una porque- opinión. Yo Bueno, no, oye. a favor ni en contra. Eso le viene del origen polaco. Sí, sí. Igual, es verdad, tiene razón, viene de por También ahí. tengo lo Sí, contrario. sí, Pero bueno, sí. digamos que es Bueno, es una tontería lo que acabo de decir, ¿eh? Bueno, y también es una tontería lo que acabo A de ver, decir. pero también uno es fruto de la época en la que vive, Claro. o la Sí. que te, ¿sabes? Entonces, pues... Después es curioso. No sé si os llamó la atención lo del niño Jesús ¿cómo se llama? Bueno, de Atocha. Santo Niño de Atocha. El niño de Atocha. Y es curioso. Santo Niño de Atocha. El niño de Atocha, hay un culto en México, pero bueno, pues también es una especie de medio leyenda. Y tiene que ver mucho también con el tema de la novela. El niño de Atocha, en Atocha se conserva esa imagen, porque en tiempos, la leyenda cuenta que en tiempos musulmanes, cuando los musulmanes habían conquistado Madrid y eran musulmanes, entonces habían metido a los cristianos en la cárcel. Y lo que le dejaban a los cristianos, que les dieran comida sus hijos. Claro, pero no todos tenían hijos. Todos No tenían todos, hijos. claro. El que no tenía Entonces, se fastidiaba. ¿quién daba de comer a todos los demás? Pues el niño Jesús de Atocha. Y lo supieron porque, por lo visto, habían encontrado que las sandalias o los zapatos que llevaba el niño estaban muy desgastados. Bueno, Bueno, Pero bueno, Por hasta eso ahí lo llegamos. deciden. Hasta ahí llegamos. Eso es la leyenda y Es eso es científico. la historia. Y a partir de ahí, Sí, pues, yo el ni idea. rey que llega a México en el siglo XVII se lleva la imagen para allá. Y Pero entonces, Santo Niño de de nuestra Atocha. Atocha, de la Atocha de no, Madrid. se lleva el culto. Supongo que habrá hecho otra copia de allá. Y entonces, una copia del niño. a partir de ahí existe ese tema. Y fijaros pero que también es muy ¿tiene curioso. algo que ver con la Virgen de Atocha, esta que hay ahí cerca en Madrid? No, pero aquí en el libro habla del niño de Atocha. Santo Niño, sí, pero cuando dice hasta no verte, sí, la imagen del libro es Santo Incluso Niño de Atocha, la imagen del libro es esta. Sí, pero cuando la expresión de hasta no verte, Jesús mío, es hasta el final. Ya. Eso es lo que Claro. significa, es hasta el final. Pero Deja de fijaros apurar el que cáliz. ella está en la cárcel Sí, y le hasta llevan la de muerte, comer. ¿no? Hasta que me muera Hasta la y muerte. Hasta que te la muestre. muestre. Claro, Exacto, pues Pero- hasta no verte, Jesús mío, pues. claro, porque el libro realmente ya al final parece que ya es mayor y Pero tal. hay alguien que cuando Sí. ella está en la cárcel le lleva de comer. El tema de la comida también es un tema muy recurrente en el libro. Sí, Se eso es habla de verdad. comer, mucho de comer.
también es un tema muy recurrente. Por el No hay hambre que tanto- pasó, por el hambre que pasó. Claro, Sí, porque sí, uno comía por sí, pero temporadas. aparecen los frijoles y las tortillas constantemente, ¿no? Por temporadas no comía. Entonces, claro, incluso más, incluso de sin comer, ¿no? Pero, y sin embargo, no hay una relación, no hay bueno, el aspecto, digamos, más sangriento, o, digamos, el aspecto más incivilizado, que es el de la muerte o de los golpes, Menos mal, etcétera. por eso ¿No? también me gustó. Entonces, Porque está muy descafinado ese tema, se pasa mucho por encima, si le pegué unas tortas, me pegué tal, no sé qué, no sé cuánto, pero se pasa mucho por encima de ese tema, ¿no? Y bueno, yo creo que es así la novela, sí es interesante de verla, porque además nos da un reflejo claro Sí, sí, de de la la opinión de época. esta buena señora. Sí, de la época esta de México Eh, también, que por lo Claro, menos para nosotros es desconocido, por lo menos para mí, de vamos. mediatizada. Bueno, ahora ya lógicamente. sé un poco más de las guerras cristeras y de Sí, otros sí, libros que hemos leído y tal, porque yo antes ni idea. claro. Entonces, que está Yo mediatizada. la revolución de Zapata y 4 cosas más. Y el Ah, Pancho pues Villa, ¿no? la canción esta La del cucaracha. corrido de Juan Sin Tierra. Bueno, Mm, es otra cosa. Pero bueno, en fin, en el fondo es. Pues también es interesante cuando describe la Ciudad de México y los lugares que algunos los conocí, por supuesto, y que son lugares también así uh, que como ya tienen un significado muy grande. Por ejemplo, cuando dice la Bondojo es una colonia que le dice la Bondojito, pero ella dice la Bondojo, pues es un lugar de malvivientes. O sea, cuando alguien oye hablar de la Bondojito, ya sabes que ahí te van a cuchillar apenas pongas un pie adentro. Y es interesante porque, o sea, si uno no ha estado ahí, pues como no le dice mucho, pero no, pues claro. si sabes más o menos los lugares, pues te, te da otro mensaje, añade algo extra, porque ya sabes lo que Ya, significa sí, estar en tal claro, o cual lugar. Claro. Sí. claro, eso es verdad, sí, que Y, para nosotros no, por lo menos para mí, vamos. sí, Claro. claro que no le dice a uno nada si uno no sabe de qué lugar está hablando. Y otra cosa que me gustó, Sí, sí. sí, ahí es que como que se apagó, No, es que se me salí apagó. porque quería Es poneros que, la. es que estás Estoy tratando compartiendo. de compartir, sí, pero bueno, os lo mando. Sí, sí, sí. Ahí, sí, bueno. Sí. Vamos a Otra dejarlo. cosa que me Este gustó es es tu que ordenador. Sí, sí, nada. me hizo recordar expresiones que hasta había olvidado lo que significaban, porque, por ejemplo, cuando ella dice, y lo recordaron, eso significa que lo despertaron. Cuando la persona está durmiendo y la vas a despertar es recordarla. No sé si aquí usan esa expresión. No. No. Y entonces yo decía, ¿por qué ahí caí en cuenta? O sea, que hay expresiones que dejé de usar, y por ejemplo, endrogarse es estar endeudado, Sí, tener deudas. sí. Eso Así se que me recordó cosas que había olvidado. Sí, seguro Claro. que en la lectura que hemos hecho nosotros, hay algunas palabras que también las hemos entendido mal. Seguramente, Yo claro. por lo menos. hay Entonces, algunas que se pero parecen a hay las otras muchas nuestras. que sí, que Bueno, directamente deben de como por el ser contexto, lo único, contexto. iba por el contexto. Si acaso nos Claro. equivocamos, pues igual sí. Pero bueno. Sí, Ya. yo, hombre, busqué algunas, pero al principio, luego me di cuenta que si seguía ese ritmo no lo iba No a terminar, acababas ni loca. podía ser, ¿no? Es verdad. Entonces, claro, pero algunas así porque me extrañaba que hubiese lo de guaje, ¿no? Que es un término muy asturiano y aparecía en México, y entonces digo, ¿y esto? Luego no tenía nada que ver el significado, ¿eh? Algunas sí, algunas tienen bastante que ver con castellano antiguo, ¿eh? En algunos casos. Claro. Sí. Ya, fíjate. Hay una herencia más clara y una, digamos, sí. de poca, digamos, de evolución que ha permanecido en Hispanoamérica. Y otras se han mezclado digamos, con el Claro. habla, con el habla Sí. de allí. Claro, es otro tema, ¿no? Sí, bueno, claro, con el habla de los pueblos nativos. Claro, y luego ya con lo de arriba, con Estados Unidos, pero eso en esa época todavía no tanto, eso ya es más de ahora. Ya es más, luego ya
A mí Empezaron- me resultó curioso el por qué, que no lo sé, por si lo sabéis, ¿por qué lo dedica a los chavales estos de Tlatelolco, los que mataron en Por- el 68? Yo creo, por lo Pues que tú como un me has homenaje dicho, a ellos. de que ella era es una literata que está en constante revolución con lo que está sucediendo en México ahora. Entonces me parece que está recordando como si aquí recordáramos a los muertos por ETA. Y es una mujer también mayor, también, pero que dio... No, ya, ya. Tiene 80 años. Nació en Tiene el más de 90. 32, ¿no? O por ahí. Estuvo en Claro. Avilés, ¿eh? Estuvo en 92, Avilés. 93 Vale. años. Sí, sí estuvo, sí, no le dieron el premio No. Príncipe de Asturias o algo así. Estuvo en No, Avilés. es Cervantes, el El de Cervantes. Cervantes. Cervantes, eso. Estuvo en El Avilés. Cervantes. Es que Yo leí, el hermano leí de ella, el de Leonora Carrington, y me gustó mucho la biografía que yo hace de Leonora lo Carrington. leí también el de Leonora. Lo leí, Me gustó mucho. Y, ¿Qué decía el de su también hermano? leí el de Tlatelolco, lo leí. Por eso ella pues le dedica el libro a todas estas personas que fallecieron y a su hermano que no estaba ahí. Su hermano se murió en un accidente, pero su hermano nació cuando ella era una adolescente. O sea, su hermano llegó muchos años después que ella y su hermana. Ella y su hermana eran grandes cuando su hermano nació, o sea que le llevaban bastantes años. Y se murió muy ¿Por qué? joven. ¿Y por qué dedicó a los muertos a ellos, a ese sitio? La plaza Porque de él le dedicó, Tlatelolco. porque ella siempre ha sido una activista. Sí. Por eso, era por eso, ¿no? En plan homenaje a estos muertos. Sí. Sí, estos en las, digamos, en las revueltas del 68, como en Francia, en Berkeley, en Ciudad de México, hubo una muy grande también y una matanza por parte del Estado, de la policía, de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Sí. Hay una canción con eso también. Sí. No me la sé, pero Bueno. la habrá. ¿En qué sentido? Pero bueno. ¿En qué sentido? ¿Cómo que sentido? ¿En qué sentido atracción? No, canción. Canción. Ah, una canción que había sentido atracción. Sí. Y el libro La noche de Tlatelolco es muy bueno. El que ella escribió también es muy bueno. Ajá, mira, ese me lo tengo que leer. Hay que buscarlo por algún lado. Eso no lo Sí, sí. Ese no lo leí. A mí, yo leí La piel del cielo y me había gustado. Sí, sí, es buena escritora, sí. Sí. Bueno, y bueno, nada, pues Bueno. dentro de 15 días hablaremos vemos. de la Pilar Quintana. De la mujer esta que no conocemos. Bueno, de Colombia. Hablamos de Colombia. Cambiamos de A ver si país. se cambia, porque si No no... sé si todo el narco de Colombia se fue a México últimamente, pero vamos, también hay ahí historias paralelas, ¿eh? Hay historias, sí, tiene que haber historias por todos los lados. Pero bueno, Sí, sí. en fin, pues chicos, corto ya esto. Vale, Y, muy bien. y nada. Adiósito. Mira.